Bienvenidos a esta sesión de la cuestión palpitante. Aquí en la Fundación Marc ya saben que nos gusta hablar de las cosas que nos interesan, ¿no?, a los ciudadanos, y hoy yo creo que más palpitante que esta sesión no hemos tenido ninguna. La vivienda, hoy justo conocíamos el CIS, sigue siendo la primera preocupación para los españoles, así que yo creo que esta sesión no puede ser más perfecta, con dos expertos además que saben muchísimo de vivienda. José García Montalvo, bienvenido. Es uno de los mayores expertos en vivienda de nuestro país, es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, es catedrático de Economía de la Pompeu Fabra, tiene innumerables premios, no os voy a decir todos, que son muchos, José. No hace falta que digas ninguno. Ha sido consultor de la OCDE y del Banco Mundial y de la Unión Europea, o sea que sabe muchísimo de lo que vamos a hablar esta noche. Y Jorge Galindo es doctor en Sociología por la Universidad de Ginebra, es parte del equipo del Centro de Políticas Económicas de SADE y además es el autor de una obra que va a salir mucho esta tarde en esta charla. Se llama 3 millones de viviendas, es colaborador habitual del País. Bienvenido, Jorge. Bueno, yo creo que como la actualidad manda, ¿no?, como somos periodistas, Lorenzo, que nos gusta estar pegados a la actualidad, hoy mismo, esta mañana, el presidente del Gobierno ha anunciado un fondo de inversión que quiere que gestione un dinero para intentar construir 15.000 viviendas asequibles, ha dicho el presidente. Fondos de inversión, vivienda, esto así en general suena un poco regular, pero ¿qué os parece el anuncio? ¿Puede servir? ¿No puede servir? Empieza tú. Vale, me deja la difícil para empezar. Vamos a ver, bueno, es muy reciente, aún no sabemos exactamente ni la gobernanza ni muchas de las cosas, ¿no? Puede servir. A ver, aquí ese fondo va destinado no solamente a vivienda, hay una parte muy importante que es a innovación, a financiar la innovación, que es muy tradicional. Hace falta recursos públicos para las primeras fases de una empresa realmente innovadora, porque estas primeras fases el capital privado no entra a algo que no se vea una rentabilidad muy clara. Eso está claro y esa parte. Luego está la parte de vivienda. La parte de vivienda siempre, desde hace bastante tiempo, sabemos que para esas 3 millones de viviendas no hay suficiente dinero público. O sea, necesariamente tiene que haber colaboración público-privada. Eso está muy claro. De hecho, hay muchas ciudades que ya tienen empresas mixtas para hacer este tipo de construcción de vivienda asequible. Esto ya lo sabemos. Ahora bien, aquí el problema es tener claro si este es el problema fundamental por el cual no se construye vivienda asequible. Y yo creo que, no, que la financiación no es el problema, o no es el problema esencial, que hay otros problemas de los cuales hablaremos durante esta noche que son más importantes, por ejemplo, la agilización de las licencias para que el suelo se pueda mover, porque si tú tienes mucha financiación pero no tienes suelo donde construir, pues bueno, da lo mismo que la financiación que tengas, ¿no? Entonces, hay otras cosas que son más importantes. Y la colaboración público-privada tampoco, o sea, se está canalizando ya hay canalización de colaboración público-privada por otros instrumentos distintos de un fondo soberano. Por lo tanto, bueno, yo tengo mixed feelings. En la parte de innovación lo tengo más claro, en la parte de vivienda no sé si este instrumento realmente va a marcar una diferencia muy significativa. Claro, porque es un poco como, estaba pensando en una analogía, es como echar agua, que hace falta el agua, ¿no? La financiación para empezar, pero por unas cañerías que no funcionan desde el principio, y lo primero es preguntarte por qué no funcionan. Porque si vas a usar el agua, que hace falta el impulso financiador, pero el sistema no funciona, pues al final pues se te va a escapar por los lados, no va a acabar donde toca. O sea, a Javier Burón le he escuchado alguna vez decir que 4 de cada 5 euros de los fondos Next Gen que podían ir a vivienda han acabado en rehabilitación. Que cabe pensar si han acabado en rehabilitación y no en vivienda nueva, en parte porque las cañerías no funcionan y es el camino de menor resistencia a la financiación. Efectivamente. Entonces hay que preguntarse por qué está la resistencia en el otro lado. Y lo otro que me ha llamado la atención del anuncio es la cifra de las 15.000 viviendas. A ver... sí, aquí no he querido entrar yo, pero voy a estar de acuerdo. Claro, es que voy a estar de acuerdo contigo. Yo sé que cuando hablamos de que hace falta construir, y de eso vamos a hablar bastante esta noche, siempre acabamos pensando en la burbuja inmobiliaria. Y yo siempre digo, mira, como valenciano millennial, a mí la burbuja inmobiliaria es algo que me pilló muy de cerca, pero yo siempre me voy a la década anterior, no a los 2000, sino a los 90. En los 2000 hacíamos, ¿qué? Un cuarto de millón de viviendas al año nuevas. Y una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte, según el año, era vivienda protegida. Es decir, de impulso público, muchas veces con colaboración público-privada de algún tipo, pero lo que conocemos como vivienda protegida, que es lo que, por definición legal, va a ser asequible, ¿no? Claro, una quinta parte de 250.000
es bastante más de 15.000, bastante más. Ahora estamos haciendo en vivienda terminada, estamos acabando 100.000 viviendas al año y una décima parte solo de eso es vivienda protegida, ¿no? Entonces, añadimos 15.000 a las 10.000, todavía estamos lejos del nivel, insisto, que teníamos, no en la burbuja inmobiliaria, sino en los años 90, cuando el mercado inmobiliario, el mercado de la vivienda, mejor dicho, era un mercado que no puede calificarse como problemático como durante la burbuja. Por eso yo siempre voy a los 90 como referencia a los 80 y no a la burbuja, porque enseguida cuando hablamos de que las cifras de 15.000 viviendas son pocas, que 100.000 viviendas al año son pocas, enseguida alguien me habla de la burbuja. Y yo digo, bueno... Estamos hablando de 650.000 frente a 100.000. Claro, efectivamente. Es que las dimensiones... No estamos hablando de las mismas dimensiones, ¿no? Eso es. Porque ahora la pregunta que se hace mucha gente es ¿cómo fuimos capaces de construir 650.000 viviendas y ahora que necesitamos no podemos hacer más de 100.000? Estamos en lo mismo. No es tanto la financiación, es que donde hay que plantar esos ladrillos no se moviliza al ritmo necesario como para hacerlo. Y la financiación, y también esto tiene repercusiones sobre la financiación también, porque la incertidumbre sobre a qué ritmo se va a urbanizar el suelo implica unos costes financieros muy grandes, porque ahora ya esto de que el promotor iba al banco y decía me das el 100% de la construcción y el 100% del suelo, que dices, bueno, entonces tu rentabilidad, ¿de qué la sacas si no pones ni un duro? No, esto se acabó. Sí, ya, el suelo se acabó, ya nadie financia el suelo, te lo tienes que traer tú, claro. Entonces lo tienes que financiar tú. Y por lo tanto, eso es problemático también. Enlaza las dos cosas, pero puedes tener financiación para el suelo sin tener suelo. O sin que el suelo se desarrolle a un ritmo, pues eso, tardar 10 años la media, que se suele tardar 10 años, 12 años en que un suelo acabe de desarrollarse. Por lo tanto, hay cosas más en el mercado de la vivienda y sobre todo en el tema de vivienda asequible, hay cosas más importantes que la financiación. Yo me pierdo un poco con tanta financiación, suelo, me lo das, lo trae el otro, tal. Es que hemos empezado por una pregunta muy genérica. ¿Cuál es la fotografía del problema en España? ¿Cuál es la fotografía? Es decir, ¿cuántas viviendas estáis diciendo que se construyen en torno a 100.000 al año? Se terminan. Se inician 130... Este año va a ser mejor. ¿Cómo de lejos estamos de lo que tendría que ser? Vale. Lo que tendría que ser, vamos a poner como referencia el número de hogares que se crean netos al año. Un hogar, al fin y al cabo, es una sola persona que decide vivir sola, es una pareja, es una familia además de una pareja. Un hogar es un hogar. También es un divorcio, genera 2 hogares, ¿no? Entonces, la cantidad de hogares netos, porque siempre que digo esto también es como, pero hay mucha gente que fallece, netos que se crean al año en España, es 250.000. Por eso también cito los años 90 como referencia, porque en los últimos, entre enero del 21 y junio del 25, hemos creado 1.090.000 hogares netos al año en España. 1.090.000. Hemos terminado 430.000 viviendas. ¿Y qué es lo que consideraríais el camino correcto? Pues ¿Cómo yo creo, de lejos estamos de lo que tendría que ser? Históricamente, en España, en las últimas décadas, no se ha creado esta diferencia tan grande entre hogares. Hemos tenido 3 hogares por cada vivienda creada. Normalmente tenemos una vivienda se crea, se construye y un hogar se crea, ¿no? Más o menos, porque es unas por otras, ¿no? Es verdad que en los 2010, era menos, porque tenías todo el acumulado de la burbuja. Había muchos excesos. Sí. Tenías todo el acumulado de la burbuja, además se creaban muchos menos hogares, ¿no? Y entonces estábamos en, digamos, 3 hogares creados por cada 2 viviendas se construían, ¿no? Entonces, más o menos, estabas absorbiendo una parte del stock de lo que se había construido antes de la burbuja. En la burbuja prácticamente se construía casi 2 viviendas por hogar que se creaba, es decir, como ha dicho José, estaban construyéndose 600.000, 700.000 viviendas al año y creándose la mitad de hogares. Eso no tiene ningún sentido. Es un disparate. Lo que tampoco tiene ningún sentido es que tú tengas 250.000 de hogares creados y 100.000 viviendas construidas. No sé cuánta gente estará pensando en la cantidad de viviendas vacías que hay en España ahora, en el público. Yo calculo que habrá un cierto volumen de gente que estará pensando, pero hay viviendas vacías en España. Lo que pasa es que las viviendas vacías no están donde los hogares se crean, normalmente, porque la mayor parte de los hogares se crean aquí en Madrid, yo soy de Valencia. En Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Y aquí hemos llegado, mi esposa es de Bogotá, y aquí hemos llegado a vivir hace 3 años. Y aquí es donde necesitamos la vivienda física, ¿no? Y además no hay tantas viviendas vacías como las estimaciones
que eran los censos, que es los que todos tenemos en mente, ¿no? Efectivamente. Las famosas 3 millones... 3.8 millones de viviendas vacías en España según el INE. Exactamente. Que es una estimación que el INE hizo básicamente midiendo el consumo eléctrico de las viviendas en el año de pandemia. O sea, la estrategia empírica es brillante, pero también al mismo tiempo tiene unas limitaciones importantes, ¿no? Es brillante porque te permite, vía la cantidad de consumo eléctrico en una vivienda, dices, ¿se consume poco? Esa vivienda está vacía, clasifica como vacía, ¿no? Entonces, eso te permite, o sea, mirar todas las viviendas de España, que es algo muy potente estadísticamente, pero claro, en año de pandemia y con una sola medición, pues te deja un montón de huecos de viviendas que realmente no están vacías. Entonces, y con esto acabo, un censo casa por casa, 100.000 viviendas en Barcelona, encontró 10.000 viviendas vacías en Barcelona. ¿Cuántas? 10.000. Hubo un tiempo en el cual también en Barcelona, en el año 2015, se pensó, no hace falta construir ni una vivienda más. Solo con las viviendas vacías, que el censo daba del 2011, era un 11,8% del total de las viviendas, pues había suficiente. Habrá que construir más viviendas. Claro, cuando haces un censo de viviendas vacías, que el País Vasco tiene uno también, que da la mitad de viviendas vacías que está dando el censo general, entonces cuando hicieron este análisis llegaron a la conclusión de que ese 11,8% era un 1,2%. Por lo tanto, que estaba por debajo incluso del friccional de viviendas vacías, ¿no? De viviendas que están vacías, de viviendas que están compran y vacías se porque venden. la gente se mueve, entra y sale, no está por debajo de eso. Obviamente, si tú tienes unos alquileres de 900 euros, de 1.000 euros, ¿quién deja una vivienda vacía con esos alquileres, ¿no? Era un poco ilógico pensar que había esa cantidad masiva de vivienda vacía en una ciudad como Barcelona. Este mismo análisis se ha hecho para Ibiza, se ha hecho para otras ciudades. En Ibiza, no sé si encontraron uno o dos, no sé, era un número absolutamente testimonial, ¿no? Entonces, y esto está bien hecho, ¿por qué? Porque no es un censo genérico, es un censo de vivienda vacía. Y tiene una estructura de estadística que es precisamente que va a perseguir la vivienda vacía. No es un censo general de viviendas, es un censo de vivienda vacía. Pero va y si decís pregunta que en la tenemos vivienda. un gap entre los hogares que se crean y las viviendas que se construyen, claramente tenemos ahí un desequilibrio importante. Y tú hablabas de que la financiación no es el único problema para construir, entonces, ¿por qué no se construye lo suficiente? Sí, bueno, a Que ver, es la este es cuestión. digamos, este es uno de los keys de la cuestión. Yo, cuando tú preguntabas antes, ¿cuál diríais que es el problema y tal? ¿No? Yo lo que hace años que hago es coger todas las estadísticas internacionales y decir, bueno, normalmente nosotros siempre pensamos que un país está mal cuando está a la cola de la estadística, ¿no? Pero a la cola, quiere decir, de los últimos, ¿no? Pues si está por la mitad, pues no importa, ¿no? Entonces, cojamos todas las estadísticas posibles del mercado de la vivienda en todos los países que podamos, aquí hay dos fuentes fundamentalmente, Eurostat y la OCDE, y pongámoslas juntas. Y vamos a ver en qué ranking España sale mal o muy mal. El tercero por la cola o el último, ¿vale? Sí. Hagámoslo así, ¿vale? Entonces, hagamos un recorrido. Sobre ocupación de la vivienda, no. Coste de la vivienda en propiedad, con hipoteca o sin hipoteca, tampoco. Ha empeorado un poco últimamente, pero por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Dónde tenemos los problemas? O sea, empiezas a mirarlos todos, no tenemos problemas en cosas, por ejemplo, coste del alquiler en cesión o por debajo del precio de mercado, tampoco, por debajo de la media. ¿Dónde tenemos el problema? Tenemos un problema, una estadística donde siempre hemos salido muy mal, que es porcentaje de población que gasta más del 40% de su renta en pagar el alquiler de mercado. Ahí ha habido momentos como el 2017 que éramos los peores, porque había más de un 40%. Estos son 1,3 millones de familias, ¿eh? Por cierto, eso es igual al número de viviendas sociales en alquiler que no tenemos y que Europa sí que tiene, de media. Pero bueno, este es otro tema. ¿En qué paso estamos mal? Sigues recorriendo todo y llegas a la oferta y empiezas a encontrar elasticidad de la oferta. Quiere decir, cuando sube el precio, los promotores y constructores construyen mucho más, muy poquito, de los más bajos, junto al Reino Unido. ¡Ups! Estar al lado del Reino Unido en cualquier estadística de la vivienda es lo peor que te puede pasar. Pues ¿sí? Estamos ahí. Sí, está fatal. 4,5 millones de viviendas, de déficit de vivienda. Nosotros tenemos 700.000, 600.000, 4,5 millones. Pero bueno, estamos ahí al lado fatal. Por lo tanto, la oferta no reacciona, no se produce. Siguiente estimador, o siguiente estadística donde estamos muy mal, y esta lo conocéis todas, vivienda social en alquiler. El 1,3, bueno, depende de cómo se mira, el 1,3, el 1,8, la media europea es el 8 o el 9%. Estamos alejadísimos. Y ahí tenemos un grupo de gente que está en alquiler de mercado que no debería estar en alquiler de mercado. Debería estar en alquiler social, pero no puede estar porque no hay parque. Y la siguiente en la que estamos muy mal también tiene que ver con la oferta, que es
la construcción de nuevas viviendas. Nosotros llegamos a la locura de construir 14 viviendas por cada 1.000 habitantes. En los años 2006, 2007, eso era una locura total. En 11 países desarrollados estaban en ese momento en 6, ¿vale? Y de repente pues cayó mucho. En España llegó a caer al 1,5 por cada 1.000 habitantes. Esto en Europa cayó bastante, pero cayó a 3 y ahí se estabilizó. 1,5 y ahora hemos subido, estamos a 2 por cada 1.000 habitantes. Seguimos estando a años luz de la locura, pero también a años luz de lo que debería ser. Estos son los indicadores en los que estamos mal. Decidme cualquier otro indicador que os digo en qué situación estamos. Ni siquiera en la media de renta destinada al alquiler, ahí no estamos mal. En la media, donde estamos mal, son en los deciles de abajo. Por lo tanto, la gente que tiene menos recursos destina una cantidad desproporcionada, el 50 y pico, el 60%, al gasto. La media no, pero los deciles sí. Y yo vuelvo a la primera pregunta. ¿A por qué? ¿A por qué no construimos más? Que José se me va por los terrenos de luego duda, pero contesto. No, es que quería contestar la pregunta que había hecho antes y que se había quedado sin contestar. Yo voy por orden. A Lorenzo, yo voy por orden. Lorenzo ha preguntado y yo he intentado contestar. Y luego me contáis de dónde sale el suelo. Bueno, claro. el suelo en España, suelo hay. Digo, en Madrid, Luis Garicano decía el otro día que dice, pero por Dios, o sea, como con un tuit, es como, pero si hay suelo. Y digo, lo siento, pero es que hay suelo físico hay. ¿Cómo consigues que el suelo pase a ser suelo? O sea, que lo que entendemos como territorio pasa a ser suelo, ¿no? Edificable, es decir, suelo que pueda resolver este problema. Esto es algo que está en el control de los municipios, los alcaldes... Entonces, vamos a la cañería, en la que tú echas agua, ¿no? ¿Y por qué el agua no llega o deja de llegar? Claro, vamos a la primera parte de la cañería. En 2007 cambia la ley de suelo, como mucha gente aquí sabrá, y se establece que, pues, para que el suelo pase a ser urbanizable, pues tiene que haber una declaración de que el suelo es urbanizable a través de un plan general de ordenación urbana, ¿vale? Eso que en principio, digo, a mí no me parece un mal cambio. Soy agnóstico, me parece bien, de hecho, que tú tengas que declarar ex profeso que el suelo tiene que ser urbanizable. Lo que pasa es que al mismo tiempo que sucede eso, en los siguientes 10 o 15 años vamos metiendo un montón de requisitos para cada paso, desde el urbanizable hasta urbano consolidado, ¿vale? Que es donde ya está listo para la licencia de vivienda para empezar a tirar el edificio para arriba, es decir, ya están las calles, ya están las farolas, que lo que hacen es que generan una dificultad gigantesca para pasar de A a B, ¿no? Claro, está bien que, en principio, tiene sentido que tú digas, oye, el cambio de la ley de suelo, bien, ok, pero si tú haces las dos cosas al mismo tiempo, lo que genera son esos cuellos de botella en la cañería, ¿no? Ahora mismo, el BBVA Research tenía esta estimación de que 2/3 partes de los planes generales de ordenación urbana, que es el instrumento básico para decir todo ese terreno pasa a ser un barrio, de primeras, son anteriores a 2008. O sea, es planificación urbana hecha en burbuja o antes. Tú miras las viviendas proyectadas, es decir, suelo urbanizable, en España y te sale que en un municipio aleatorio de la Costa del Sol hay muchísimas más per cápita que en Madrid, que es donde está la demanda. ¿Por qué? Porque es planificación de burbuja. Entonces tú metes ese cuello de botella y básicamente dificultas muchísimo la movilización de suelo al principio y en cada fase también. Y para mí lo más interesante de esto, en realidad, es que no hubo nadie que dijo no, vamos a hacer más difícil construir porque a mí me da la gana. Fue en un contexto en el cual no había demanda de vivienda y esto no era un problema, que es durante la crisis, cuando muchos nos fuimos, yo me fui de España durante 11 años, ¿no? Y entonces la demanda cayó al suelo y por tanto la construcción también, pues toda una serie de requisitos de informes concretos ambientales, paisajísticos, lo que sea, se fueron añadiendo a cada una de las fases desde el urbanizable hasta el urbano consolidado. Complicándolo y alargando muchísimo los tiempos. Yo digo que las administraciones públicas se pusieron deberes a sí mismas que no pueden cumplir. Porque claro... Déjame que te dé un ejemplo. En Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado muchos edificios completos para rehabilitarlos, a fondos de inversión, a particulares, para rehabilitarlos y hacer vivienda social. Algunos de ellos se pasan 5 o 6 años porque la propia normativa del Ayuntamiento de Rehabilitación le impide rehabilitar un edificio que es suyo. Claro. Es que esto ya es... ¿Nos hemos vuelto locos o qué pasa? Y con ese ejemplo, yo el otro ejemplo que pongo siempre es el de los terrenos de antiguo uso militar que existen en todas las ciudades de España. Todos los campamentos de La España. Operación Campamento aquí, en Valencia, el antiguo cuartel de artilleros y de ingenieros, ¿no? Que son zonas premium, en realidad, hoy en día, que son
o antiguo uso militar, por tanto, propiedad pública, ¿no? Originalmente Ministerio de Defensa, SEPES, quien sea, ¿no? Pero para pasar de ahí a que haya la vivienda sistemáticamente prometida en esos terrenos, en el caso, por ejemplo, de Valencia, es que las primeras promesas son de principios de los 2000. Y ahora, en 2025, terminaron las obras básicas de urbanización. ¿Por qué? Precisamente porque esos requisitos dificultan muchísimo la movilización del suelo del urbanizable al urbano consolidado. De manera que, cuando hablas con promotores, lo que te dicen, esto es verbatim de un promotor, a mí, mi junta de administración, mi board o mi inversor, no me deja comprar suelo que no sea ya urbano consolidado. Porque si yo tengo que asumir, lo que decía antes José, todos esos pasos son tiempo y también incertidumbre. Porque en cualquiera de los pasos lo que puede suceder es que un informe no se presente, que un informe llegue tarde, que haya una alegación determinada porque un informe tiene un defecto de forma. Y vamos a ver una cosa. La incertidumbre es lo peor. ¿Pero esto es algo que solo pasa en España? No, ahí quería yo ir. Ahí quería yo ir. Déjame que te complemente porque yo creo que eso es lo importante. Es que eso es lo importante. Hay dos puntos que son muy importantes y que yo creo que poco a poco van calando, pero ha costado que calara. Los problemas que nosotros tenemos los tiene todo el mundo. Todas las grandes ciudades del mundo, Berlín, París, Nueva York, San Francisco, bla, 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 Madrid, Barcelona, todas tienen los mismos problemas, todas. Esa es la primera cosa. Y la segunda, dentro de un país está muy localizado. Está localizado en áreas urbanas densas que tienen economías de escala, economías de alcance, quiere decir que hay mucha productividad, salarios altos, bajo desempleo, todo el mundo quiere vivir ahí. Claro. Sabes que mucha gente habla de la España vaciada como una cosa idílica y tal, de acuerdo, pero la gente no quiere vivir ahí, la gente quiere vivir donde quiere vivir y el proceso de urbanización continúa imparable. Ya continúa imparable, desde los últimos 15 años continúa imparable. Por lo tanto, primera cosa, este es un problema general. El problema de la falta de los impedimentos a la construcción, que muy bien decía Jorge, no son provocados, o sea, no se hace a propósito. Pero en el fondo, aquí hay un tema que tenemos que ser conscientes. Aquí la política importa mucho, y la política local importa mucho, porque uno de los problemas fundamentales para desarrollar suelo es que hay 3 administraciones que tienen distintos intereses. La local no quiere construir, ¿por qué? Porque el votante es propietario, y el propietario quiere que su vivienda cada vez valga más. Cuando habla con algunos amigos, le dice, ¡ay, qué mal está el tema de la vivienda y tal! Pero por la noche dice, mi vivienda ha subido el doble, estoy encantado, pago yo esta cena. ¿Vale? Esta es así de duro es la cosa. Y el alcalde tiene que ir por el propietario que quiere que el precio se mantenga y por lo tanto no construir más. Y cuando le dicen, oh, no me hagas un desarrollo ahí, ponme más criterios, hazme los códigos de edificabilidad más complicados, el alcalde dice, vale, porque de esa manera es como paro, y si paro consigo que los precios suban y por lo tanto tengo al electorado muy contento. Esta es la cruda realidad. Los alcaldes también tienen que decir, bueno, cuanto más gente viva aquí, no, impuestos conseguiré, más importante seré como ciudad, ¿no? No funciona así. En Estados Unidos, que tú has vivido mucho tiempo allí hay zonas donde lo que sucede es una lucha entre administraciones, counties, que dice, a mí no me pongas aquí casas, yo quiero que vengan a trabajar aquí, pero no me pongas casas. Vivienda social, ni hablar. ¿Aquí? ¿En mi condado? No, lo pones en el de al lado. Pero todos los de los condados venir a trabajar aquí. Entonces, el alcalde quiere una cosa muy clara, que es que entren ingresos. Y lo que no quiere son gastos, ni problemas, ni que le baje el precio de la vivienda a la gente que vive allí. Y claro, cuando tiene esta situación de contradicción, ¿qué sucede? Pues la situación en el Reino Unido, por ejemplo, a mitad de los 2010... el gobierno central, viendo que había una necesidad brutal, había un déficit brutal de vivienda, ¿qué dijo? Voy a establecer objetivos por ciudades. Bristol tiene que construir 6.000 viviendas cada año. Birmingham tiene que construir 5.000 viviendas cada año. ¿Qué pasó? Que no se construyó ni una vivienda. Los alcaldes se negaron, los entes locales se negaron a hacer eso. ¿Y qué pasó? Que el gobierno central, en lugar de sancionarlos y decir, pues os doy menos recursos porque los no votantes, que son los que están fuera de tu ciudad, que quieren vivir en tu ciudad, no tienen capacidad para... Lo que hizo, ¿qué es? Eliminar la norma. Eliminó la norma y, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y entonces cómo resuelves el problema? Pero entonces, claro, o sea, déjame que te haga una versión un poco más
matizada de ese problema de bueno, yo le estoy poniendo muy de economía extremo, pero, claro, digamos, pero creo que es interesante incrementar un poco la resolución del problema, porque claro, lo que pasa, efectivamente, la gente, el alcalde quiere el hospital, pero los trabajadores del hospital en el de al lado. Claro, porque el área relevante de demanda, como se conoce, es el área metropolitana. No es Barcelona, exactamente, no es Madrid, es el área metropolitana. Y en un área metropolitana tú tienes pues 70, 80, 90, 50 municipios. Entonces, tú aquí me pones el hospital, pero en la frontera, ahí la vivienda que se la coma el otro. La recaudación no compensa por los costes políticos que implica construir. Y hay costes de oportunidad, por ejemplo, que lo que quiere el vecino. Yo creo que como lo piensa no es tanto como... lo piensa más como, yo quiero aquí el centro de salud, que es lo que va a incrementar el valor de mi vivienda. Evidente, ¿no? Y las amenities, y un pipicán, prefiero un pipicán a que me hagan otra casa. Hay un caso fantástico de Zaragoza en el cual la gente estaba en contra de la construcción de una nueva vivienda en un barrio, de un nuevo bloque de viviendas, porque hay un skate park. O sea, digo, cualquier persona que conozca un poco de mi biografía sabe que estoy muy a favor del skate. Pero la vivienda es más importante que el skate. Digo, hay que establecer prioridades. Y en lo que hemos sido muy malos es, yo creo, en que se nos olvidó que las cosas que pensábamos que eran prioritarias luego iban a ponerse por delante de la prioridad de la vivienda. Y esa dimensión de political economy, con perdón de la expresión, que básicamente es por qué los votantes deciden lo que deciden y se lo dicen así a los políticos, tiene otra parte que creo que debemos empezar a enfrentarla de manera frontal en España, que es que la mayoría de gente que llega a los nuevos bloques no son españoles. Y hay mucha gente que tiene una posición anti-inmigración en su barrio. Y eso el alcalde de izquierdas, de centro, de derecha, es muy sensible a eso. No solo importa que te hagan el bloque, sino quién llega a vivir. Y eso lo ves claramente con la posición frontal a la vivienda social. Es lo que estaba diciendo antes. Sí, efectivamente. Sí. Y esto es algo que tenemos que empezar a mirar de frente en España, porque si no lo miramos de frente, nos vamos a hacer trampas al solitario. Llevamos 2 décadas haciéndonos trampas al solitario, diciéndonos que integramos muy bien a la gente que viene aquí a trabajar y a vivir. Y yo creo que no está tan claro que la integremos bien. Y el hecho de no construir vivienda para la gente que viene de fuera es un ejemplo. ¿Dentro de España hay alguna autonomía o alguna ciudad, como decía José, ¿no?, que lo haga mejor que otras? Sí, que haya encontrado, que haya rebajado regularizaciones, que haya bajado exigencias, no sé. No, que haya bajado. Que lo hacen de otra manera, que se lo toman de otra manera. El País Vasco, por ejemplo, ha encontrado una fórmula que es la prueba del algodón de que tú estás muy interesado en la política de vivienda, es que tengas una política de vivienda consistente y mantenida en el tiempo. Mantenida en el tiempo. La vivienda no es una cosa que de hoy para mañana tengo una solución mágica que lo resuelve todo. Controlamos el precio del alquiler y ya lo tenemos todo resuelto. Nada, eso es una chorrada. Necesitas una política de muy largo plazo. En el País Vasco, por ejemplo, decidieron hace 20 años que cualquier vivienda que tuviera una subvención pública nunca dejaría de estar calificada como pública. Siempre sería pública. Usted la tiene, ay no, ahora es que me interesa una casa más grande, me voy a comprar... Bueno, pues usted me la devuelve, yo le pago un justiprecio, que no será el precio de mercado, y esa vivienda será para otra familia que lo necesite, a un precio asequible. Esta es la primera. Y la segunda, dijo, y no vamos a entregar títulos de propiedad. Nosotros estamos aquí para facilitar el acceso a la vivienda, no la compra de vivienda, el acceso a la vivienda. Y por lo tanto, alquiler social. Alquiler social, el 90%, el 95%. 2 principios básicos, mantenidos en el tiempo, PNV, con el Partido Socialista Vasco. Da lo mismo que el gobierno haya pasado, esas políticas se han mantenido. Vitoria tiene un parque de vivienda social del 20%. Bueno, es que así, ¿no? No es Viena, pero ya se va apareciendo. Necesitas tiempo. Las políticas de vivienda no se pueden de repente sacar una gran imaginación, una solución mágica. No, necesitan tiempo. Y lo que no sucede aquí es eso, es que se pongan la necesaria visión y consistencia, porque muchas políticas que se aprueban son inconsistentes, o sea, tiran en las 2 direcciones, ¿no? La ley de vivienda tira en una dirección y en la otra. Mira, te reduce lo que tienes que ponerte en el impuesto sobre la renta hasta el 90% si bajas el precio un 5%, pero a la vez te aumenta un montón el riesgo de tener una vivienda en alquiler. Oiga, es que estas 2 cosas van en dirección contraria. Póngalas en sintonía y verá cómo aumenta la oferta. Y por complementar, gente que está haciendo cosas, gente que está revisando las cosas que ha hecho hasta ahora. Yo creo que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía se han puesto a mirar, a ver cómo de en serio van, qué clase de normas dificultaban el desarrollo de nueva vivienda por parte del sector privado.
Y esto también lo ha hecho, por cierto, el Ayuntamiento de Pamplona. Para que, digamos, porque he citado 2 comunidades autónomas con un gobierno de derechas, yo voy a citar una ciudad del otro lado. O sea, si a ti lo que de verdad te importa es la vivienda y piensas que la vivienda es tu prioridad, yo creo que lo primero que tienes que hacer es revisar tu normativa autonómica o local y ver dónde tienes los cuellos de botella. Y decir, bueno, pues quizás este informe enésimo no es tan importante. Entonces, hay algunas administraciones públicas que están empezando a tomárselo más o menos en serio. De hecho, el Gobierno de España, o sea, el PSOE en realidad, porque no fue el Gobierno, sino el PSOE, tuvo un anteproyecto de la ley de suelo que también hacía esto. Sí, sí. Y que está bloqueado en el Congreso. Y que está bloqueado en el Congreso. Pero cuando habéis apuntado varias cosas de la población inmigrante o construir un edificio de vivienda social, del que la gente quiere vivir donde quiere vivir y ya está. Pero claro, el modelo de ordenamiento también, o debería servir también de cohesión social. ¿Y esto cómo se conjuga? O sea, ¿cómo se conjuga esa cohesión social o esa evitar la dispersión territorial con... Bueno, es que todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio, porque eso es difícil de conjugar. No, pero vamos a ver, el mismo sitio no es un punto. O sea, es una zona que se va haciendo cada vez más grande y que si las infraestructuras de transporte fueran un poco mejor, se podría hacer mucho más grande y no tendríamos estos problemas de apilamiento, de densificación. No había un artículo, como de densificado está todo. No, podríamos estirar más. Sí. Pero claro, cuando rodalías te subes a un tren y no sabes si llegarás o no llegarás o si el tren se moverá, pues claro, no puedes hacer la ciudad más grande. Si hubieran buenas infraestructuras, tú podrías ir haciendo, porque enseguida que sales del cogollito de Barcelona o de Madrid, empieza a haber suelo, empieza a haber posibilidades de construir. Las hay. Entonces, es una cuestión simplemente de darse cuenta de que necesitamos 2 cosas, un organismo más ágil e infraestructuras de transporte adecuadas y bien mantenidas y con una inversión suficiente. Eso en la parte de dónde, sí. Y en la parte de cohesión social que debería tener detrás también un modelo. La parte de cohesión social, o sea, en España no hemos sido especialmente malos en cosas. No tenemos ciudad, no somos París. Exacto, no somos París. No tenemos esa periferia en la cual se hizo vivienda social a todo lo que daba para asumir una primera y una segunda generación de migrantes que venían en este caso de Argelia y otros países del norte de África. Eso no lo hemos tenido, tenemos que mantener eso. Pero eso lo sabemos hacer. Es que en España sabemos hacer densidad. O sea, sabemos hacer densidad, hemos planificado en densidad. Y no estoy hablando solo de Ixampla. O sea, Blasco Ibáñez, por citar nuestra ciudad, que es la zona en Valencia cerca de las universidades, es una zona densa. Chamartín es una zona densa y vivible, con bajos comerciales, con un buen entramado de metro y demás. Lo que pasa es que ahora tenemos que ir al siguiente nivel. El siguiente nivel es pensar en los nuevos barrios que queremos hacer y ponerlos con el transporte público por delante. Y esto, digo... Hacer el transporte público antes de hacer el barrio. De esto tiene un nombre que es Transit Oriented Planification, o Planning, o Transit Oriented Communities, que es básicamente tú pienses al mismo tiempo la vía de tren, porque, por cierto, es importante la mención de cercanías, porque el cercanías y el metro no sirven al mismo objetivo. O sea, un cercanías es un cacharro distinto porque moviliza a más gente con paradas a más distancia y le acorta más los tiempos en más distancia, ¿no? En París, por ejemplo, hace 20, el RER no sé cuánto tiempo tiene, pero sobre el sistema de metro pusieron un sistema de tren regional que permitió descomprimir en no poca medida la ciudad. Cuando tú ves la estructura de transporte de Tokio, ¿vale? Tienes tipo metro, tipo intermedio y tipo cercanías, que es más pesado y te permite mover a más gente. Claro, eso, con un poco de dinero de los fondos Next Gen, que es lo que hemos tenido, porque si veis los gráficos de inversión en cercanías, han subido muchísimo, ¿no? Pero no resuelves décadas de infrafinanciación en cercanías y en rodalíes solo con los fondos Next Gen, que, por cierto, se nos acaban en agosto, ¿vale? Entonces, tienes que poner las 2 cosas en paralelo y al mismo tiempo. Y aquí se añade otra capa de dificultad a la cuestión de la administración multinivel, que es que, además de ser multinivel, si es de partidos distintos, exacto. Entonces tienen los incentivos en un contexto de polarización gigantesca, no solo para no facilitarse la vida, sino para dificultársela. Claro. Oye, nos estáis deprimiendo muchísimo. No, pero o sea... Pero no sabéis... Pero vamos a... ¿no sabéis vamos a, por favor, arrojad un poco de luz, porque yo estoy por echarme a llorar ya. Sabéis perfectamente que la ley del suelo fue al Congreso y los 2 grandes partidos estaban de acuerdo. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Que no salió. Efectivamente. La ley del suelo hace falta. La ley del suelo, por cierto, por poner en situación, hacía varias cosas, ¿no? Pero una cosa que hacía que era bastante importante es, he mencionado que hay muchos puntos, ¿no?, de fricción en la tubería de la construcción.
Muchos de esos puntos lo que se producen porque, o bien porque el servicio administrativo en el urbanismo en España es por defecto negativo, casi siempre, entonces si a la administración competente no le da la vida para presentar el informe preceptivo, eso se vuelve a empezar, o porque... defecto de forma, minúsculo. Y entonces se pueden presentar alegaciones y tenemos en España organizaciones especializadas en presentar alegaciones para parar proyectos de vivienda. En España tenemos una sociedad civil sesgada hacia el no y no hacia el sí. Y no puede ser. Está muy bien que haya sociedad civil hacia el no, porque hace falta sociedad civil que pare cosas que no tienen que pasar. Pero tiene que haber una sociedad civil sesgada hacia el sí, que empuje para que las cosas sucedan, y no la tenemos. Y como tenemos esa posibilidad de que ante un defecto de forma tú puedes presentar ante un juez competente contencioso administrativo para que se pare un proceso de urbanización determinado y toda la sociedad civil que tenemos, casi toda, está sesgada hacia el no, ¿Y pues por entonces... qué está sesgada hacia el no? Uy, pero ese es otro tema, ahí ya no entramos, ahí no entraremos, no nos piques hacia ahí. No, pero es una pregunta, efectivamente, Lorenzo, es una pregunta muy interesante, pero creo que se escapa un poco del mundo del ámbito de la por vivienda. decir una cosa positiva, perdonad, por decir algo positivo, porque Jorge estaba comentando que a lo mejor lo que habría que hacer es eliminar algunos de los pasos y tal, pero hay fórmulas muy inteligentes que se están aplicando ahora en Finlandia, por ejemplo, en Australia, y Málaga está empezando a incorporarlas, que es utilizar la inteligencia artificial para hacer las comprobaciones de la legalidad de las estructuras y de los proyectos urbanísticos, para comprobar toda la legalidad, tanto de edificabilidad como los informes medioambientales que sean los correctos y tal, ¿vale? Para Entonces, que sea más ágil. Mucho más ágil. O sea, han reducido a una cuarta parte los tiempos de comprobación. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque fijaros que en el caso español es todavía peor. ¿Por qué? Porque en el caso español hay un problema que es lo que se llama el miedo a firmar. Cuando la licencia está ya casi preparada, llaman al secretario y no, el secretario se fue de vacaciones. Porque no quiere firmar. ¿Por qué? Porque si firmas puedes Igual acabar... se mete en un lío. O sea, aquí... Puedes acabar... porque llegará una de estas asociaciones y pondrá un tal y resulta que el informe medioambiental le falta un pequeño detalle. Y entonces, bueno, ya prevaricación, no sé qué, no sé cuántos. El secretario ha desaparecido, el interventor no puede firmar, tal. Y esto es otra de las fases de la licencia, es cuántas veces el secretario desaparecerá para no firmar. Con la inteligencia artificial lo tiene resuelto porque nadie ha firmado un bicho que está programado y que tiene un algoritmo, ha firmado el algoritmo y por lo tanto métalo usted en la cárcel al algoritmo. Pero no hay persona envuelta en este problema. Eso agilizaría mucho las cosas. La construcción industrializada, por ejemplo, por decir cosas positivas. Hay innovaciones que nos permitirían ir mucho más rápido, ¿vale? Pero, yo quería preguntaros, bueno, no sé si preguntar ya por el alquiler, porque entonces ya yo creo que ya nos vamos a casa todos ya más deprimidos. Pero bueno, vamos a centrarnos en el alquiler, que es también uno de los... Es el problema. No hay suelo, por lo tanto no hay construcciones, por lo tanto no hay alquiler. Y hablábamos antes de entrar de la fila, de los que hacen fila para alquilar una casa, que se ha convertido, decíais, no me acuerdo quién de los dos, en un concurso de belleza, y entonces ya el más guapo, el que más cobra, el más mono, el más tal, el más no sé cuántos, y entonces el último de la fila, que son, supongo que los de siempre, ¿no? Jóvenes, personas mayores, jóvenes, inmigrantes, familias monoparentales, o sea, los de siempre, madres solteras, mujeres monoparentales, mujeres solas, tal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que todos estos, tú hablabas antes de topar el alquiler, las iniciativas que se toman para que el alquiler baje, pero al final lo poco o mucho que baje va a ser para los 3 primeros o 5 primeros de la fila? ¿Cómo hacemos que llegue al último de la fila? Haciendo más abundante el bien al final de la fila. Claro. Es que yo entiendo que cuando estás en la fila, lo entiendo y simpatizo con ello, o sea, porque yo, siendo una persona privilegiada en muchos aspectos, profesionalmente me va muy bien, he estado en la fila hace poco y si a mí, digo, la fila me resultaba un poco agobiante, no me quiero imaginar a todo el mundo que no está en mi situación, ¿no? Entonces, simpatizo mucho con la idea de cuando estás en la fila, tú solo piensas en la fila y ves la gente que te pasa por delante. Y lo que quieres es una zancadilla. Una zancadilla legal para que no te pase por delante alguien que tiene más dinero, que tiene un contrato laboral mejor, porque yo, por ejemplo, o sea, le pasé por delante a mucha gente en la fila de alquiler simplemente porque tenía un contrato laboral bueno y ya está, ¿no? Y entonces tú quieres poner una zancadilla y solo piensas en la gente que está en la fila. Lo que yo llamo juegos de suma cero, políticas de la escasez. Pero lo importante es por qué existe la fila. Y la fila existe por lo escaso que es el bien al final de la fila. Entonces,
por no volver a decir hay que Eso construir. es lo que dices tú con los 3 millones, que el título de tu libro. Bueno, claro, 3 entonces millones es que hay que construir, no solo porque cuando pensamos en construir, solo pensamos en viviendas que se van a construir para venderse, pero muchas de esas viviendas se acaban en alquiler también, ¿no? Esto es una cosa. Y la otra cosa es que siempre se le pone a la vivienda que se tiene que construir la coletilla de asequible. Y efectivamente hay una parte de la vivienda, yo antes he hablado de un cuarto, una tercera, una quinta parte, que tú la construyes ex profeso, con un diseño legal, normativo y económico para que sea asequible. Pero es que cualquier oferta de vivienda, por defecto, donde la gente quiere vivir, va a hacer la vivienda en general más asequible. Incluso el bloque de viviendas de lujo que se construye al lado del Parque de Berlín a 10.000 euros el metro cuadrado También facilita que la vivienda, que cualquier vivienda, incluso la que ya está construida, sea más asequible. por efecto de deslizamiento. Efectivamente, las cadenas de mudanza, que es como se llama en la literatura económica. Básicamente es, si yo, que por ejemplo, hace poco estábamos en otra fila, que era la de la compraventa. Entonces estábamos buscando para comprar, como tanta gente de 40 años a la que le va bien en la vida, enfrente de Madrid Río, ¿no? Pues claro, porque es una zona fantástica, regenerada y demás. Entonces miramos un par de pisos y la gente que nos pasó por delante nos pasó subiendo sobre el precio de salida de venta, ¿no? Que ya era altísimo. Que ya era alto, pero nos pasó así por delante. Claro, si hubiese más vivienda de lujo construida en Madrid, es posible que esa persona hubiese comprado esa vivienda nueva de lujo, ¿no? En lugar de la vivienda del 1959 que tú querías. Que Catalina, que mi esposa y yo queríamos comprar, ¿no? Literalmente. Entonces, sí que nos pasaron por delante 2 veces. Entonces, en frente de Madrid Río. Nos hemos ido a Moratalaz, estamos encantados, por cierto. Buen barrio, Moratalaz. Y entonces, si yo hubiese podido comprar esa vivienda, la vivienda que hemos comprado en Moratalaz habría quedado para otra familia de un poco de menor poder adquisitivo. Y así hacia abajo. En Finlandia, con datos administrativos de compraventa, hicieron un paper precioso en el que comprobaron que esto sucedía. Que cuando hay más oferta de vivienda, la gente puede mudarse a un barrio un poquito mejor porque hay hasta, digamos, 6 niveles de cadena de vivienda hacia abajo. O sea, y mucha de esa gente se muda a un lugar que alquila, no que compra. Entonces, abrir la oferta es importante también para esto. Pero, por supuesto, y aquí José sabe mucho más que yo, también se puede abrir la oferta del parque existente. Y lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos reduciendo el incentivo para que la vivienda existente, la ya construida, se vaya a ser oferta para resolver el problema de la fila de alquiler de largo plazo. ¿Y eso por qué, José? Bueno, pues porque yo creo que aquí hay problemas de comprensión y algunos problemas ideológicos. O sea, hay problemas de que yo tengo una visión y esta es la visión. Y me da lo mismo los números, que la evidencia empírica que me presente, me da lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos son las cicatrices de la crisis inmobiliaria. Cicatrices en el sentido siguiente. La crisis inmobiliaria dejó muy tocada la reputación de constructores, de promotores. Un constructor y un promotor es un bicho, es un demonio, ¿no? Era un demonio. Por lo tanto, nadie quiere ser eso, ¿no? Porque socialmente está muy desprestigiado. Pero eso se ha ido trasladando y ahora resulta que un particular que tiene una vivienda en alquiler ya es un demonio también. Es un especulador, no sé qué, mala persona porque cobra una renta por un activo que compró justamente para sacar una rentabilidad. Entonces, esa visión social pues, genera que la gente diga, yo no quiero que me miren como un demonio y por lo tanto pues, vendo la vivienda o lo que sea. Yo no quiero estar en este mercado. Y esa visión se va dando poco a poco por parte del espectro político, por una parte del espectro político va señalando al propietario sin darse cuenta de que si esos propietarios no existieran no habría vivienda en alquiler. Y la mayor parte... Entonces, tenemos aquí primero la pugna por cuál es la causa del problema. Entonces, unos decimos que el problema es un problema de oferta, no hay suficiente oferta. Otros dicen que es un problema porque los grandes tenedores malvados lo controlan todo. Entonces dicen, bueno, pues vamos a ver empíricamente estos grandes tenedores malvados, ¿cuánto representan? Si representan una proporción minúscula. Si tú sumas los grandes tenedores de verdad, te sale un 5 o un 6%. Esto hablamos de fondos de inversión que tienen muchas viviendas. Bueno, muchas. Bueno, o sea, edificios 15.000, 30.000. Muchas viviendas son como Vonovia en Alemania, 500.000, 600.000. Eso es un fondo. Aquí, bueno, sí, tienen viviendas, pero... Entonces, cuentas todo y te sale un 5 o un 6%, porque no hay una estadística oficial, pero bueno, vas cogiendo las de unas y las de otras, aunque las están vendiendo, por lo tanto, ahora será un poco menos. Si quieres coger otra definición, cuentas personas jurídicas, el 8%.
vamos a ver, aquí el mercado del alquiler es del señor Juan y la señora Pepa. O sea, no es de Vonovia y de Blackstone, es de estos. Y estas personas son los que están ofreciendo las viviendas. Por lo tanto, no existe una justificación para una política que es la que se quiere implementar, que es la política del control de alquileres, que desde una perspectiva política es fabulosamente atractiva. Porque si yo le digo al votante, o sea, fijaros hasta dónde llega la cosa. Primero, mi votante propietario me impide construir más, porque yo quiero ganar las elecciones, entonces no quiero. Claro, como no construyo más, el precio del alquiler se me dispara. Y entonces, para satisfacer a mi votante inquilino, digo, no os preocupéis, vamos a fijar los precios, vamos a controlar los precios. Ese control de precios lleva a una reducción de la oferta, y os puedo dar 50.000 indicadores, y si queréis, tenemos un trabajo hecho sobre esto, pero podemos hablar hasta el detalle que queráis. Pero hay una reducción de la oferta. ¿Y esa reducción de la oferta qué hace? Que la cola sea cada vez más larga. Por lo tanto, fijaros la contradicción. La cola es cada vez más larga, por lo tanto, el joven y la familia monoparental está cada vez más lejos del principio de la cola. Y el nómada digital, que gana 6.000 euros de una empresa de Alemania, le han bajado el precio del alquiler. O sea, con el control le han bajado. Y antes le pedían 1.200 y ahora le piden 1.000. Y él dice, bueno, pues ya me va bien. Genial. Tengo 200, genial, decir, tengo 200 euros más. El gobierno del país en el que vivo me hace el favor de bajarme el precio, que nunca se lo he pedido porque tenía recursos de sobra, y me lo hace el favor a mí, pero no beneficia en nada al de la mitad de la cola para atrás. Al que está en la cola. Y entonces, para generar esa sensación, o sea, la única, nosotros explicamos en microeconomía, en primero de carrera, explicamos que los economistas no estamos en contra de la limitación de los precios. Por supuesto que no. Estamos a favor cuando se dan las condiciones para que esa limitación sea efectiva. Y es cuando hay un monopolio o un oligopolio. Cuando hay una persona que lo controla todo. O sea, que yo voy por una casa, subo un piso de alquiler, me encuentro con un señor y me dice, son 1.500 euros. No, esto es una barbaridad, me voy a otra. Me encuentro al mismo señor, me dice, son 1.500 euros. Bajo otra vez, subo a otra. Y es el mismo señor, 1.500 euros, hay un monopolio. Eso no puede ser. O sea, usted no puede decidir y controlar los precios. Por lo tanto, hay que ponerle una limitación de precios. Pero la teoría también dice que cuando tienes un mercado atomizado, no debes controlar los precios porque lo que haces es reducir la oferta. Entonces, yo creo que hay un intento por parte de algunos de decir, aquí controlan, la mayor parte está controlada por grandes tenedores. Pero claro, como eso no es verdad, la definición de gran tenedor tiene que ir contrayéndose. Inició en 15.000 metros cuadrados, luego 10 viviendas, luego 5 viviendas, ahora ya vamos a ir a 2, porque la una aún bien, pero 2 ya tendrás unas características de mantener al inquilino, no sé qué cuántos. Claro, y así dices, el 90% del mercado está controlado por grandes tenedores. Sí, claro, 3 millones de grandes tenedores no hacen un oligopolio ni un monopolio, es un oxímoron. No hay justificación para esta política. Vale, pero al final nos encontramos que la gente que quiere alquilar o comprar se enfrenta a unos precios cada vez más desbocados, sobre los que no tiene ningún control. Y los expertos nos decís, es el mercado, amigo. No decimos... No. Era una provocación. Es una provocación. Es claramente una provocación. Jorge, no caigas. No les voy a caer porque pasa. Es una provocación. No decimos sorry, not sorry, es lo que hay. No, es un mercado roto. El mercado está claramente reventado. Esa caricatura que nos hacen de no, claro, es que como es... No, lo que nosotros decimos es, la gente se mueve por incentivos, ¿vale? Entonces, y también la gente se mueve por el poder que tiene dentro de un mercado. Lo que pasa es que el poder relativo de un solo propietario es gigantesco. El relativo es gigantesco porque al fin y al cabo, aunque tú tengas a muchísimos propietarios, la cantidad de demanda es mucho mayor. Y además, ¿qué pasa? Que el propietario tiene otras opciones. Tiene el alquiler turístico, y tiene el alquiler de temporada, y tiene vender la vivienda. Ahora y entonces, entonces hay que regular, prohibir el alquiler de temporada, prohibir el alquiler turístico y prohibir la venta. Ya, pero si al final el señor Juan y la señora Pepa deciden que su piso en ciudades importantes o costa, que este país, como sabemos, es una campana, con el Badajoz de Madrid, entonces, si el señor Pepe y la señora Juana, o al revés, que ya no me acuerdo, deciden que sus pisos van al alquiler turístico porque es mucho más rentable, porque tal y no sé qué, entonces también
No, no no, hacemos- no, y no es mucho más entonces, rentable. pero que entonces, si tú asumes de partida... Entonces los de la cola ya están. No, Alejandra, Allí. es que nosotros no hemos dicho eso. Por eso, déjame... Pero eso también es o sea, eso existe, ha existido. Bueno, ahora creo que este principio de año ha empezado a bajar Pero el problema- el sin, problema- que, número. sin que se afecten a los alquileres que siguen subiendo, por lo Bueno, tanto esa pero- no era la causa. No, claro, pero Ostras. el problema, Alejandra, es pensar que tú lo que pones en la norma, por tu deseo, es lo que va a suceder. No. Tú sí que puedes decir, oye, mira, en mi barrio de Valencia, en el Cabañal, pues, oye, que ya hemos pasado de 0 a un 11% de la vivienda, del parque de vivienda en alquiler turístico, es problemático para el barrio, ¿no? Porque entonces es problemático para el barrio por muchas razones, porque el alquiler turístico tiene externalidades negativas, como decimos los economistas, que básicamente es generar ruido, baja el capital social del barrio, lo que sea, y además luego también tiene externalidades positivas, porque claro, te mejora un poco las amenities, o sea, los restaurantes y demás, pero tiene problemas y además te trae de la oferta de alquiler de largo plazo. Si tú lo piensas así, que yo creo que es así, entonces tú dices, bueno, pues yo tengo políticas disponibles. Un impuesto en zonas que han pasado de 0 a 100 en 5 años sobre el alquiler turístico. Y lo O un pones registro como... único, que es lo que se ha puesto en marcha también, ¿no? O eso no No, funciona. aquí lo estamos... Es que seguimos pensándolo por prohibición. Yo lo que digo es como la gente nos movemos por incentivos. Y además tenemos, por cierto, es una suerte, no nos equivoquemos, que toda la oferta turística que está atomizada esté en la misma plataforma. Porque te resulta que quiera estar ahí mucho más sencillo implementar una política como esta. Exactamente. Por diseño sería mucho más difícil ir persiguiendo a cada propietario de alquiler turístico para buscar y ponerle un impuesto. Sin embargo, si están todas en 3 o 4 plataformas, lo que tienes que hacer es dialogar con las plataformas. Entonces, tú puedes hacer eso, y yo es una política que he defendido y defiendo, que es mucho mejor que pensar que tú prohíbes el alquiler turístico, prohíbes el alquiler de temporada y de repente, mágicamente, todo se va a alquiler de largo plazo. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es atractivo lo otro. Tú detraes atracción, interés, incentivo, vía impuestos, es como yo lo haría, al menos, al alquiler turístico y al alquiler de temporada, porque socialmente te parece más deseable, y a mí me lo parece, el alquiler de largo plazo, pero entonces lo que tienes que hacer es más atractivo lo otro. Y no solo lo haces más atractivo sin control de alquileres, lo haces más atractivo porque hay una siguiente parte de, bueno, el que está el último en la cola, el vulnerable, pues lo protejo con una declaración de vulnerable, ¿no? Que es la decisión que tomamos en la pandemia, que probablemente estaba justificada en ese contexto, pero que hemos extendido ad eternum, que es una persona que tiene un perfil determinado no puede ser expulsada de una vivienda en la que está en situación de impagos si Servicios Sociales dice que cumple con X, Y, Z condiciones. Lo que pasa con eso es que yo supongo que en esta sala hay propietarios y propietarias que hacen el casting, y es totalmente normal que lo hagan cuando se ponen a alquilar, porque tú no quieres verte en esa situación. Tú no quieres verte como propietario o propietaria en la situación de tener una persona que no te va a pagar y tú no poder, digamos, buscar una solución que no sea mantenerte ahí. Claro, la persona que está alquilada y no puede pagar está todavía peor, totalmente cierto. Lo que a mí me parece graciosísimo es que las posturas progresistas en este país no digan, oye, socialmente sería deseable que esta gente, las personas en situación de vulnerabilidad, tuvieran un sitio al que llegar, ¿no? Que viviesen mejor. Y tengamos una propuesta ultra tímida de seguro público de alquileres y ningún impulso real en vivienda de alquiler social. Porque realmente, si tú piensas socialmente que esa gente tiene que llegar a algún sitio a vivir dignamente, lo que necesitas es alquiler social y o un seguro de alquileres como el que existe en Francia para que la sociedad nos hagamos cargo de, digamos, ese coste que estamos poniendo en la espalda del propietario y que hace que los propietarios sean más selectivos a la hora de a quién le alquilan o incluso de si ponen la vivienda en alquiler. Entonces, el mundo en el que yo estoy pensando es un mundo en el cual desincentivamos fuertemente, si queréis, sobre todo en las zonas donde hay más problema con esto, el alquiler de temporada y el alquiler de corto plazo, vía impuesto, y hacemos más fácil lo otro. Eso te haría un mercado más funcional, porque el mercado está definitivamente roto. Y cuando haces eso, además abres la mano en la oferta nueva, entonces y solo entonces puedes empezar a pensar en ayudas al alquiler. Cuando tú comentabas el tema de la rentabilidad, no es la rentabilidad, es lo que estaba comentando, es el riesgo. O sea, aquí cualquier inversión tiene dos vectores, el de rentabilidad y el de riesgo, y la rentabilidad ajustada al riesgo es lo que cuenta. Entonces, cuando alguien compra una vivienda y tiene un riesgo elevado, pues lógicamente eso desincentiva. Si tú dices, porque el alquiler turístico es más rentable. Vale, una persona que tenga un piso en alquiler turístico tiene que imputarse el 100% de los rendimientos inmobiliarios en impuestos sobre la renta.
El 100%, si lo tengo en alquiler regular, es solo el 50%. Y si además alquilo a un joven, solo el 30%, y va bajando. Por lo tanto, primero, tendría que ganar con el turístico o el de temporada un 100% más del regular. Y además, los costes de gestión. Porque claro, si cada 3 días o 5 días tengo que cambiar, pues hay que cambiar el coste de gestión puede ser un 20%. El problema no es ese, la gente se lo lleva a estos mercados porque si un americano viene a un piso turístico por 3 días, a los 3 días se va. Se va, seguro. No hay riesgo, cero. Entonces, la rentabilidad pura y dura quizás es peor que la rentabilidad, porque hay periodos donde a lo mejor no tengo a alguien, no está en el cambio y tal. La rentabilidad pura y dura es peor, pero ajustada por riesgo es mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir que esos incentivos sean de tal manera que el riesgo se reduzca para el propietario y el propietario diga, es que yo no alquilo por el miedo que tengo. Pasamos a lo de antes, con los padres que compraban casas para sus hijos, estoy hablando de los 70 y tal. He comprado 2 casas, una para cada uno de mis hijos, y las tienes en alquiler. No, las tengo cerradas. ¿Pero por qué las tienes cerradas? No, no me fío, tal. Pues podemos volver a eso o simplemente que el propietario dice, mira, no quiero entrar en este lío y prefiero venderlo. Además, ahora hay mucha demanda para compra y los precios están creciendo muy rápido, unas ganancias de capital enormes. Hay que evitar que pase eso, porque necesitamos esas viviendas en alquiler, necesitamos que estén en alquiler. Y hay que pensar también que si hay muchas más viviendas en alquiler, y podrían haberlas, los precios bajan. En Barcelona, yo estaba de alquiler, en el periodo del 2010 al 2013, los precios bajaron un 22%. A mí, mi dueño, me bajó el alquiler. Me bajó el alquiler prácticamente sin pedírselo. ¿Por qué? Porque se estaba bajando el alquiler. Todo el mundo estaba diciendo, pues me voy a otra. Allí me han ofrecido más barato y allí más barato, pues me voy a aquella y tal. Y los dueños no ponían demasiadas pegas en bajarte el alquiler. Por tanto, necesitamos más vivienda para que no sea el dueño el que marque el precio, sino que sea yo que diga, tú me pides eso, pero si tengo 3 que me lo dan por menos que tú, ahí te quedas. Sí, que cambie el poder de Nos preguntaba negociación. Rafael García Pérez, y una cosa que hemos apuntado, que habéis apuntado en algún momento, en relación a los, digamos, los distintos gobiernos, en las distintas fases y en los distintos periodos, ¿qué mecanismos podrían aislar esta gestión, la gestión de la vivienda, de estos ciclos electorales? Y él planteaba si podría contemplarse la creación de una institución específica, nacional, que podría abordar este reto. Mira, ahí hay todo tipo de propuestas, desde propuestas muy bestias que hay en Estados Unidos de quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos para subirlas al nivel del Estado o al nivel de una comunidad más grande, que eso sería lo más radical, hasta propuestas de organismos supramunicipales que tengan las competencias, unas competencias delegadas de los municipios para que sea gente de la zona. O sea, yo vivo, yo qué sé, en Hospitalet y ahora me quiero mudar a Barcelona, pero yo no soy votante de Barcelona, soy votante de Hospitalet, entonces no me van a construir algo para que yo me mude. Entonces, si fuera supranacional, a medida que vas subiendo, hay más interés en construir. ¿Por qué? Porque es todo el espacio público el que es necesario. Entonces, todas las propuestas son subir las competencias o parte de las competencias a niveles decisorios más altos, hasta, digamos, llegar al límite que sería a nivel central. Claro, eso es, o sea, yo no lo veo factible. Eso es muy difícil. Eso ¿no? sería... No es constitucional. O sea, quitarle las competencias a los ayuntamientos. Exacto, de hecho yo creo que en ciencia España no ficción. sería ni constitucional. Pero sí que habrían formas, por ejemplo, la área metropolitana de Barcelona es un espacio de desarrollo urbanístico, de preparación urbanística, aunque no tenga competencias para desarrollar. Pero sí que podría tenerlas, si se las delegara a los municipios bajo los cuales está, sí que podría tenerla. Entonces, pero aquí hay esta cuestión bueno, que habría que delegar las competencias. Yo lo que creo de todas maneras que la pregunta de Rafael iba más por sacarlo del ciclo electoral directamente y hacer un Banco de España, un organismo autónomo. Que yo creo que eso siempre es una sueño. Eso siempre es una tentación. Sería cuidadoso con eso porque tiene otros problemas, la verdad. Pero bueno, nada que añadir a lo que ha dicho José. Ya habéis hablado porque habéis tocado muchos temas ya a estas alturas, pero tenemos otra pregunta de Paloma Iznaola que dice, una solución sería limitar la compra de vivienda por inversores extranjeros, aunque habéis dicho que apenas el porcentaje de los
fondos de inversión o de la acumulación privada es bajo, ¿no? Pero, pero no se refiere, yo creo que no se refiere a fondos de inversión. Se refiere a no residentes, ¿no? A no residentes. A no residentes. Sí, Creo que no se refiere a no residentes, yo creo O que sea, se aquí lo refiere, importante sí. es partir del diagnóstico para empezar, porque claro, la compra por parte de no residentes es un 36% en los últimos 10 años en Alicante y un 5% en Madrid. Digo, que son dos mundos muy distintos, ¿no? Entonces, la compra-venta de no residentes es una dinámica habitual y creciente en las zonas de costa, sobre todo, en las islas y demás, y es muy diferente de lo que pasa en donde la mayor parte de la demanda versus oferta y el problema gordo, aquí están los hogares que se crean, ¿vale? Entonces, la pregunta para esas otras zonas es, si yo establezco una limitación, las limitaciones suelen de traer oferta, Australia, Canadá ha puesto impuestos a la compra-venta de no residentes, que parece, por alguna investigación que he visto, que no detraen de oferta, ¿no? Tú pones un impuesto y eso no hace que se reduzca la oferta en una vivienda. Y entonces generas un incentivo para la venta a residentes. A mí eso, en las zonas... Fíjate que yo de esto me cambió la opinión Kiko Llaneras, de hecho, que es alicantino. Comentando con él, de Benidorm. Sí. Pero es que me acuerdo comentando con Kiko varias veces que es como dice, bueno, Jorge, no, porque yo soy muy reacio a esto porque siempre tengo miedo de que cualquier política que le traiga oferta me da pavor, sí. Porque lo que tenemos es un déficit de oferta. Entonces creo que la regla de oro es, si hay indicio de que una política puede limitar la oferta de movilización de vivienda, alquiler de largo plazo o de nueva construcción, no la tenemos que considerar. Pero es verdad que los impuestos a la compra de no residentes, por lo poco que he visto, podrían no detraer oferta y, sin embargo, tendrían un efecto balanceador en los precios en las zonas donde esto sí que realmente es una parte importante de la dinámica. En este mismo sentido, segundo Alejandra, Ámsterdam, por ejemplo, limita la compra y obliga a que solo puedes comprar si vas a residir. Eso es distinto. Sí, pero eso es muy distinto. distinto. Pero Eso es muy estamos distinto hablando porque, siempre de regulación. vamos a ver, esa es una política que también se está discutiendo en el caso de Cataluña y que hay varios informes, y no entraremos a hablar de los informes. O no sí. sí. Pero es una política mejor diseñada en términos de controlable, porque lo que dice es que tú no puedes comprar una vivienda luego para ponerla en alquiler, por lo tanto es muy sencillo comprobar si has comprado una vivienda para ponerla en alquiler, no si es una compra especulativa. ¿Qué narices es una compra especulativa? ¿Qué ley define lo que es una compra especulativa? Que es lo que se está discutiendo aquí. Pero bueno, en aquel contexto... Pero claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Por lo que esperarías que sucediera. En los barrios de Rotterdam y de Ámsterdam donde se ha aplicado esto, ¿qué ha sucedido? Que las viviendas en alquiler se han vendido. ¿Y quién las han comprado? Los compradores de viviendas siempre tienen renta media más alta que los inquilinos, siempre, por definición, en todos los países. ¿Quién lo ha comprado? Ricos. O gente que está en la distribución de la renta más arriba que los que vivían. ¿Y qué ha pasado con los que vivían? Pues que no pueden comprar, tienen que seguir alquilando. ¿Y dónde han tenido que ir a alquilar? A tomar por saco. ¿Vale? Básicamente, ¡hala! Para afuera. ¿Por qué? Porque en las zonas centrales solo venta. Entonces, hay que mirar con mucho cuidado los impactos colaterales de las medidas, porque puede sonar muy bonito, pero luego tener efectos de medio y largo plazo terribles. Sí. Terribles. Y dos apreciaciones sobre esto. Una es lo que he dicho antes, que lo reitero, es que tenemos que dejar de pensar que porque queremos que una cosa suceda va a suceder. Tenemos que entender que los seres humanos somos complejos y nos movemos por incentivos y tomamos decisiones que el legislador puede no anticipar si no hace un estudio antes. Y lo segundo es, tenemos que dejar de hacer políticas, y aquí va el control de alquileres y esto, para la clase media urbana acomodada como yo. O sea, yo no soy el objetivo, o clase media alta, yo no soy el objetivo de la política, de ninguna política pública en una situación de escasez de acceso a la vivienda. Yo no tengo que ser el objetivo. Yo soy el votante mediano de la izquierda de esta ciudad, pero no debo ser el objetivo. Y esa es la paradoja en la cual nos tenemos que mover. Yo no tengo que ser el objetivo, porque a mí no me tienen que proteger ni que facilitar la compra. Pero además es que la OCDE nos ha llamado la atención sistemáticamente en que las ayudas y los subsidios en España están muy dirigidos a la gente que no los necesita, a la gente de la parte alta de la distribución. No se entiende. Lo siento, no se entiende. Yo no lo entiendo y la población no lo puede entender. Sistemáticamente. Y otro informe de la OCDE, lo mismo. Oiga, ¿por qué dedican tanto el carburante? Para todos. ¿Cómo que para todos? Pues será para la gente que no tenga recursos. El que tenga, que lo pague al precio que toca. Claro. No, para todos. Claro, todo esto va sumando y entonces la gente que más recursos tiene acaba recibiendo más subsidios que el resto. Esto es un disparate. Tenemos que acabar con esto. Lo está diciendo Jorge en un caso específico, pero yo le digo en general. Los subsidios están mal orientados.
tienen que estar orientados a la gente que lo necesita. ¿Y esto, los políticos con los que habláis y asesoráis, os Son escuchan? votos, no, son votos. Yo cuento votos. Y el votante mediano es el que me hace ganar la elección. El votante mediano está aquí sentado, a mi lado. Sí, claro, Es así de sencillo, es la teoría del Entonces, votante mediano, si es que además se llama así, teoría del votante mediano. Sí, a ver, sí que hay gente, por supuesto que hay políticos y técnicos Hay de o todo, puntos claro. intermedios que están, por supuesto, o sea, si no, no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos, Claro, no estaríamos aquí, ¿sabes? O sea, por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que es una batalla muy dura y que es normal que se dé, porque luego tú quieres que la democracia responda al votante, o sea, no quieres una democracia que no responda al votante Claro, mediano, claro, ¿no? para eso está, Lo que claro. pasa es que el problema del votante mediano es que la gente que no vota, ¿sabes? La gente que no vota tiene un perfil determinado, la gente que no se moviliza tiene un perfil Exacto. determinado, la gente que no puede votar porque no tiene papeles tiene un perfil Perfil determinado. determinado. Entonces, claro, o sea, cuando tú diseñas políticas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿vale? Tú diseñas un ingreso mínimo vital que claramente va dirigido a una persona distinta que es el votante mediano. Pero luego tienes un contrapeso en el cual tienes que pedirlo exprofeso, a mucha gente no le llega y demás. Y entonces es como, ¿es mejor tener un ingreso mínimo vital que no tenerlo? Sí. ¿Es la mejor política que podríamos tener contra la pobreza? Ni de lejos. ¿Ha sido un avance tenerlo? Sí. Y ahí vamos peleándonos, en el buen sentido, con los políticos que están más, digamos, interesados en el votante mediano actual y aquellos que genuinamente, que los hay, por supuesto, están interesados en hacer bien las cosas. Entiendo. Bueno, Interesante. que se nos acaba el tiempo, que se nos acabó. quedan un montón de Se acabó hace preguntas, rato, un montón creo. de preguntas de los que nos ven por YouTube, pero bueno, que se nos acaba el tiempo, que muchísimas gracias a los dos, que ha sido una sesión, yo creo, intensísima, muy interesante, yo me lo un poco he deprimidos, currado, ¿eh? pero Los no dos pasa valencianos nada, aquí ya. es lo que tiene. Muchísimas gracias, Gracias a los a dos, vosotros. muchísimas gracias a Gracias. todos.